Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en Televisión Popular. Estamos con nuestro invitado habitual, el presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Cantabria, experto en marketing y, bueno, contertulio habitual en nuestra televisión, Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas noches. Bueno, pues comenzamos el año con buenas noticias en el índice económico, porque tenemos los precios del petróleo en mínimos, porque el precio del dinero está también en mínimos y porque hay algunos cuadros macroeconómicos como las ventas en el periodo navideño que bueno, pues dan cierto ánimo. Yo quisiera, como primera pregunta, y luego iremos en el tema del petróleo, etcétera, si cree que este ánimo llega para quedarse o es una especie de sol que sale entre las nubes. Bueno, yo creo que las cosas tienen en algún momento, tienen que cambiar y que estos datos que se están dando económicos, pues llegará un momento en que se reflejarán en la economía real, que no es el caso en el momento actual todavía. Pero bueno, tendremos que dar, si nos queda un poco de aliento, pues tendremos que dar un poco de tiempo al tiempo. La realidad es que todavía que en España no se manifiesta, no se refleja una mejora de la economía. Quiero decir que surgen algunos datos que aparentemente pueden parecer positivos, pero no son más que espejismos. Bien, el tema del precio del petróleo se hablaba la semana pasada con miembros del sector del transporte y estaban, bueno, pues con mucho optimismo, porque esto les está así permitiendo, después de unos precios del petróleo muy altos, están les permitiendo mejorar su caja, está permitiendo una mayor competencia. Hay sectores completos como el del taxi. La semana pasada me decía a mí en Zaragoza que el coste del combustible le suponía a él 50 euros diarios. Sí. Luego dice, estaba la persona encantada con el tema del precio. Por eso quiero decir que sí es verdad que hay sectores que pueden estar notando, y por otro lado, el tema del consumo, que usted también sigue y conoce, es verdad que las ventas de Navidad están a punto de salir, parece que son muy superiores a las de la Navidad del año pasado. Hay datos que son positivos. Desde luego, la bajada del precio del petróleo para nosotros es fundamental, porque era algo que incide el transporte, prácticamente incide en los costos de todo. Sucedía además una cosa: el transporte ha ido, yo diría, casi absorbiendo esos incrementos que históricamente se venían dando en la energía, sobre todo en el petróleo, lo venían absorbiendo porque no estaban en condiciones de aumentar precios de la competencia. Eso era algo que venían cargando a sus espaldas y pasaba igual. Vamos, era el transporte, por ejemplo, el caso de los agentes comerciales, sucede exactamente lo mismo. Pues también le supone. Y esto hoy no hay duda que representa, bueno, yo creo que una fuente de oxígeno importantísima, porque además es que la caída ha sido espectacular. Hay una cosa que yo creo que esto va a incidir yo diría, en la recuperación de algunos sectores. Sobre todo si aguanta 6 meses. Si aguanta un tiempo. Que, bueno, parece ser que dicen que sí, que va a haber precios baratos, sí, aunque no sean tan baratos como ahora, durante todo el año. A esto habría que añadir, y creo que en España se lo tienen que tomar muy en serio, es bajar el precio de la energía eléctrica. Es que esto habría que repercutirlo. Esto hay que repercutirlo, pero además yo creo que hay que actuar ya seriamente sobre las compañías para que esto se ponga a niveles europeos, porque si hablamos de competitividad y tenemos unos precios mucho más elevados en costos de la energía, algo tan básico para la empresa, pues esta competitividad de que hablamos y que pretendemos, pues no se puede producir. Y en el tema del transporte es verdad, por ejemplo, que a nivel de compañías aéreas, incluso de marítimas, compran por todo un año a un precio marcado. Eso lo conocemos todos. Y si fluctúa hacia arriba, hacen como un seguro de cambio, sí, para que no haya sorpresas, o por lo menos poder ajustar las cuentas. Luego no es fácil. Hay alguna compañía aérea que ha comprado, había firmado para este año a un precio y ahora resulta que el mercado está muy inferior. Pero claro, también cuando es superior tiene esa ventaja. Luego, eso es verdad
que tiene una trascendencia, pero los especialistas dicen que el precio del petróleo no va a volver a estar en los niveles que estaba. Lo dicen incluso los propios cataríes, los propios miembros de la OPEP. ¿Por qué? Porque algunos se preguntan. Pues primero, porque las energías alternativas están abriéndose paso. Porque el fracking en Estados Unidos supone el autoabastecerse. Es decir, no está yendo a buscar petróleo a ningún sitio, Estados Unidos. Tiene sus reservas completas y se autoabastece. Y evidentemente los países asiáticos están tirando menos. Todo eso hace que haya bolsas y bolsas de petróleo almacenadas en diferentes refinerías. Incluso el otro día decíamos que se están charteando barcos petroleros para hacer de tanques, porque no saben lo que hacer, algunos como especuladores, por si luego sube unos dólares, que puede subir, porque estos precios tampoco son realistas. Luego, esto sí puede ser una energía barata, el inicio de una recuperación más global, ¿no? Esto sin duda va a incidir y yo creo que va a acelerar la recuperación, porque siempre hemos venido hablando de la importancia que el precio de la energía tiene en los costos de producción y indudablemente cuando esto cae pues va a repercutir de una manera muy notable. ¿Y cuál es la razón? Pues la razón es que efectivamente los árabes y los países productores de petróleo han visto que ya va muy en serio buscar alternativas al petróleo. Sobre todo se está viendo por el lado de las energías alternativas. Algo en lo que España lleva el paso cambiado completamente, porque esto ya en Alemania, en Inglaterra, ya eso va. Pero los coches mismos, se ve que hay coches que consumen que son mixtos, que consumen 3 litros a 100 kilómetros. Y que no es solo los costos, es también la contaminación, es el medio ambiente, ¿no? De manera que las energías alternativas, la energía eólica, en fin, yo creo que la energía solar, son energías que se van a implantar en un futuro, que ya hoy los costos de producción han disminuido de una manera muy notable porque las empresas han investigado y han desarrollado procedimientos pues que disminuyen los costos, y además en la medida que eso se vaya, yo diría, universalizando, pues los costos también bajarán. De manera que eso es algo que nos tenemos que en España hay que ir pensando muy seriamente. Creo que, no sé, este ministro de Industria o el que venga, que a mí me parece que el ministro de Industria que tenemos no es el idóneo. Yo creo que ha dado pasos que no me parecen en la buena dirección, relativos sobre todo a las energías. Tendrán que tomarse muy en serio, ponerse en línea con el resto de Europa y sobre todo en este sentido con Alemania, porque estamos siguiendo los criterios de Alemania o los criterios que nos imponen a nosotros pero que ellos nos siguen, estamos siguiéndolos, pero hombre, en el tema de las energías pues vamos por otro lado. Hay otra cosa que está pasando y que yo creo que esto favorece. Usted sabe que hay movimientos muy importantes anti-fracking, contra las prospecciones petrolíferas. Entonces, en este momento, estas compañías que lo están haciendo ven que ya no les es rentable seguir. Por tanto, no en Estados Unidos. No en Estados Unidos. No, en Estados Unidos lo que están haciendo ahora es haciendo fracking, sabiendo qué reservas tienen y precintando. Porque tienen petróleo suficiente, tienen los tanques llenos y tienen para muchos años. Pero esto en España, que era una especie de aventura, a ver qué pasa, pues yo creo que se lo tienen que tomar muy en serio y retroceder en aquellos pasos que venían. Bien, para acabar con las buenas noticias, porque luego tendremos otras no tan buenas. Son datos de hoy. Vuelven, titular de un periódico económico, vuelven los empleos de calidad en Estados Unidos. En 12 meses, atención al dato, se han generado 3 millones de puestos de trabajo. Y los datos, eso sí que son unos datos que ya se saben, del consumo en el mes de diciembre son espectaculares, superan cifras no conocidas hace muchos años. Gente que está en Estados Unidos dice que allí no habla nadie de crisis en Estados Unidos en estos momentos. Sí, esto es un logro de Obama, esto es así. Luego hablaremos de otras aristas para acabar con este elenco positivo. No, es cierto, ¿no? La economía en Estados Unidos lleva una marcha espectacular y efectivamente no hay crisis, no hay prácticamente paro, hay pleno empleo, el crecimiento es enorme y la gente pues tiene unos niveles de consumo pues absolutamente razonables. Hay que decir en este sentido
que la política de expansión que ha llevado Estados Unidos es exactamente la contraria que la que está llevando España. Yo creo que España, de una vez, tendrá que reflexionar sobre esto, España y Europa. Lo que pasa es que aquí lo vivimos de una manera más dramática, ¿no? Tendrá que cambiar esa política porque si no, no despegamos. Y hablamos precisamente ahora de otros datos que no son tan positivos. Es verdad que en los datos últimos hay un componente muy importante y que quizá cambia mucho la bajada de los precios del petróleo, pero desde el año 62, 1962 es la primera vez que hay una deflación, digamos. Sí. Esto no es bueno tampoco. Es menos malo que la inflación, que una inflación del 8 o del 10, me estoy refiriendo, no de una inflación del 3, que podría ser lo ideal, o el 2. Mejor del 2, que da un tema. Hombre, si me dicen entre una inflación del 70%, como tiene Venezuela, y una deflación, pues me den la deflación, por supuesto, sin ningún tipo de dudas. Pero sí apunta, eso sí puede apuntar, aunque estaríamos en el cero, que podemos estar en el cero, incluso una décima superior, quitándolo del petróleo, que es fundamental recuperar el consumo. Y que el consumo es clave. Vamos a ver los datos próximos de la Navidad, que creo que son mejores, pero hay que ver qué influencia tiene. Esto sí es algo que en Europa no acaba de despuntar, porque no es un problema solo de España. Sí, en Europa preocupa, lógicamente, esta situación de deflación. Bueno, es la mayor preocupación que en este momento el Banco Central Europeo tiene, ¿no? Y es lo que le está, yo diría que, obligando a tomar medidas expansivas, porque claro, ya sabemos que la misión del Banco Central Europeo es mantener el poder adquisitivo, el valor del euro en unos niveles pues, razonables, unos niveles de inflación o de depreciación razonables. Pero este problema de la deflación que se está dando en Europa, pero mucho más acusado en España, donde hemos alcanzado unos niveles ya, yo diría que dramáticos, son mortales para un país tan endeudado y para eso, efectivamente, donde están las familias y las empresas tan endeudadas, porque con este estado de deflación pues puede decirse que la deuda aumenta. Sí, no hay disminución por el yo hecho creo que descontando los precios del petróleo estamos con la misma cosa que yo creo que es bueno tener un 2% de inflación, sería lo ideal, ese sería lo ideal. Es el objetivo que debiera el Banco Central Europeo. Porque eso significa que hay una demanda interna, pero que tampoco existe algo voraz que la gente no puede cada día pagar. Luego, es como esto es una medicina, que si se pasa por un lado o se pasa por otro, hay que mantener un equilibrio, claro, como en casi todo. Porque vemos que Japón ha estado 12 años con esta situación. Sí, claro, y le ha costado salir. Le ha costado, lo han pasado mal y al final ha venido adoptando las medidas que vienen. Con precio del dinero gratis, prácticamente. Sí, cero prácticamente. Sí. Bien, estamos camino de la recuperación. Yo no voy a decir que la recuperación ha llegado, porque creo que no es verdad. Pero sí hay síntomas importantes, datos macroeconómicos, etcétera, que yo creo que nos debe de hacer ver el vaso medio lleno. Pero yo me pregunto, hay una cuestión, y aquí estamos en una televisión católica, la recuperación de las personas que han quedado al margen. Es decir, si en el estadio, y no hay inconvenientes por medio, otro tipo de cuestiones, de un año y pico, la demanda interna se ha recuperado totalmente, el empleo sigue bajando, etcétera. Pero estas personas, pequeños y medianos empresarios, ojo, más que incluso que trabajadores que han quedado sin ningún tipo de protección porque han puesto todo su patrimonio, han quedado al margen. Este es el asunto ahora clave. Un plan de recuperación de las personas para el próximo. Evidentemente esto no va a ser de un día para otro, pero este sería ya la prioridad. Yo creo que hemos caído en un foso muy profundo y la recuperación como usted dice, de las personas, que a fin de cuentas la recuperación de las personas viene con la recuperación de la economía, de los niveles económicos. Sí, pero hay personas que quedan fuera, excluidas. Claro, eso además. La exclusión, ¿no? Hay que eso es un círculo vicioso que es imposible, por sí mismas no pueden entrar de nuevo en los circuitos sociales normales. Pero es cierto, yo creo que hay que hacer una política orientada a la gente. Hay que hacer una política de recuperación del empleo, de recuperación de las rentas. Exacto. Hay que revisar muy bien la cuestión de los salarios, porque hasta ahora teníamos mucha preocupación con buscar, con encontrar, con recuperar un empleo. Pero es que ahora ya hasta esa ilusión se empieza a perder, porque sabes
que recuperar el empleo no va a servir para sacar de la miseria a la gente, porque son empleos muy precarios, con unos niveles de salariales también insignificantes, muy bajos, y eso no permite a la gente salir de esa Al cabo de 7, 8 años de crisis, lo que sí se ha visto, don Aurelio, es que aquí antiguamente las crisis en Europa y en España, recordamos, crisis muy profundas, siempre se saldaban con una devaluación de la moneda, pero al ser interno, pues la referencia sobre las personas era mínimo. Ahora, al estar en un mercado global, la devaluación ha sido de salarios, de sueldos y sobre las propias personas. Sí, no cabe, es decir, claro, devaluación social. Sí, y además hoy, efectivamente, hoy la competitividad, por ejemplo, dice, bueno, pues la exportación, hay que ser más competitivos en el exterior, se ha hecho a base de eso, ¿no? A base de bajar salarios y de bajar y de echar plantillas, es de hacer 10 personas lo que antes hacían entre 20, ¿no? Pero además a base de horas y que ese es otro aspecto. Ahora vemos una entidad bancaria, Caixa, acaba de adquirir Barclay en España. Sí. Pues ayer ya oíamos que quiere quitar 200 personas de la central de Madrid, claro, no sé cuántas a nivel de tal. Es decir, bueno, esperemos que no sean bajas dolorosas, porque es que esa es esta cuestión. Pero yo creo que evidentemente otra economía sí es posible, que hay que ir redescubriéndola, evidentemente también con realismo, no con datos imaginarios y con cuestiones que evidentemente nos llevan al desastre, ¿no? Yo creo, ¿no? Sin duda. Mire usted, en las grandes empresas, bancos y demás, hay una gran voracidad. Hoy puede decirse que estas empresas no están orientadas hacia la sociedad. Si hablamos concretamente de los bancos, están muy ensimismados. Ahí sí que hay yo diría que una enorme endogamia. No, están muy preocupados con lo suyo. Con el dividendo. Con el dividendo y con lo suyo. Y con los costes de estructura altos, que no los cortan. Claro. Porque luego al accionista pequeño, sí, claro, le machacan. Vamos, porque yo digo, todo lo que quedamos, todo lo que queda de margen, es decir, oiga, no, bien, evidentemente no se puede dar lo que no se gana, pero habrá también que cortar costes de estructura altos, y vemos que los costes de estructura altos en las cúpulas de cualquier banco, cualquier gran multinacional que cotiza en las bolsas del mundo, siguen siendo muy altos. Siguen siendo muy altos, incluso, además, ya no solamente en las entidades que ganan dinero, sino también en aquellas que estaban con pérdidas, de aquellas públicas o semipúblicas que hacían exactamente lo mismo. Pero yo decía que hoy la política de estas entidades están en una situación prácticamente de oligopolio. Entonces, para ellos el cliente prácticamente no cuenta. Al cliente lo están sangrando con comisiones. Pero ya no es solo eso. Mire usted ahora va a un banco y han quitado tanto personal que tiene colas, que su tiempo ya no vale nada. O sea, ellos no saben que usted tiene unas tareas importantes que hacer aquí y que perder un cuarto de hora o media hora tiene un significado. Pero eso viene también en parte por una cuestión. El negocio de la banca tradicional desde hace siglos es el prestar dinero, cobrar un interés, etc. Al haber pocas operaciones se baja, no hay beneficio. Se gana beneficio vía seguros, vía comisiones, vía tarjetas, vía costes de números rojos, sí, etcétera. Claro, todo esto hace, pero a pesar de todo no llega a lo que se quiere que den resultados. Entonces se va y se actúa sobre el personal. Si esto está claro, en vez de decir, buscar una solución, de decir, entonces la recuperación de la tradición de la banca es fundamental, de prestar dinero. Parece que ayer yo leí una noticia de que hay algún banco europeo y que parece también que en este caso el Santander le va a seguir, lo leí ayer y yo creo que es una buena noticia, va a empezar en el buen sentido a pedir mucho más dinero al Banco Central Europeo para prestar. Que incluso el Santander era el que más la decisión, siguiendo a un banco alemán que ha tomado para poder hacer. Es que hay que ganar en la intermediación. Claro, esa es la clave. Se han dado cuenta que si no, no tienen actividad. La banca, y sobre todo la española,
tiene que recuperar aquellos valores que le hicieron subir, que le hicieron crecer y que ahora desprecia. Hoy ya digo que la orientación al cliente es nula. Hoy la banca es prepotente, le importa un pimiento el servicio a la gente. Usted se pasa una hora de hay y el personal está agobiado. No, el personal, no culpo al personal. No, está agobiado, tiene que hacer lo que le manda. Mire, ahora en este momento yo creo que los bancos pueden empezar a estar preocupados porque hay algo que está pasando. En España todavía esto no se dice, pero el Banco Central Europeo está muy preocupado con la actitud de los bancos, de no dar crédito, de no dar oxígeno a la economía real. Sí están dando dinero a los gobiernos, pero un gobierno no puede vivir y a grandes corporaciones. No puede vivir eternamente del préstamo, de la deuda. Un gobierno tendrá que crear las condiciones para que se genere actividad, para que se genere economía real, recaudar IRPF y recaudar seguros sociales, recaudar para la seguridad social. Y en este momento están muy cómodos el gobierno cada semana pidiendo 6.000 millones de euros, porque siguen la misma dinámica de toda la época anterior. Y los bancos pues están felices. ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo? ¿Qué está buscando? Ha dicho que ya puede generar deuda para los gobiernos. Y por ahí lo están buscando. Quiero acabar será el camino. Con algo que he escrito y en nuestro digital, en el digital que les recomiendo de populartelevisióncantabria.com, sobre la situación de Venezuela, que escribía prebélica, ¿no? No hay nada en los establecimientos, se habla, hay rumores de golpe de Estado, en las calles hay continuamente muertos, el gobierno acaba de detener a importantes almaceneros de productos alimenticios a los que les culpa, en fin, ese es el ejemplo que quieren algunos. Y llamaba la atención, porque hay que entrar, se puede entrar en los digitales. Tecleen ustedes el Universal, el otro, y fíjense qué libertad de prensa hay en Venezuela, pero así todo dicen cosas. Bien, pues yo les exhorto a que lo hagan. No estoy viendo nada en los medios de comunicación españoles cuando la situación va a explotar de un momento a otro. Incluso ayer se hablaba de que podía haber impedir, ahora Maduro está de gira por todo el mundo, sí. Ayer con Putin, con todo lo mejorcito de cada casa, y que no le van a dejar volver. Se hablaba de eso. Bueno, hay rumores de todo tipo, una inestabilidad absoluta. Pero cuando es tan didáctico eso, claro, es una cosa didáctica. Claro. ¿Qué hacen los medios de comunicación de este país? No hay información sobre ello. Verdaderamente el ciudadano en este momento no conoce todo esto que realmente está pasando debido a ese iluminado que ha caído ahí, que dice que él recibe inspiración del espíritu del anterior. Yo creo que es un auténtico loco a quien tienen, que está gobernando y el país a juzgar por las cosas que dice. Estos que pero la prensa debería reflejar. Para que algunos de aquí quedaran ya fotografiados, ¿no? Yo sinceramente, lo de aquí... Lo de España, los medios de comunicación, yo no... Sí, yo creo que tenían que ser más serios sobre esto, verdaderamente reflejar lo que hoy puede pasar si nos llega algo parecido, donde qué vamos a esperar de estas ideas y de estas gentes que no son nada, que no tienen ningún bagaje, que no tienen más que palabrería. Leía un comentario barata. La semana pasada en un digital de Venezuela, y con esto acabamos, que decía, hace 3 años o 4, decían, es imposible con los recursos que tiene Venezuela que lleguemos a ser como Cuba. Dice, pues sí, estamos ahora incluso peor. Realmente tremendo. Reflexiones de un país riquísimo. Sí, además, riquísimo y con gente preparada. En fin. Y donde la empresa no tiene ninguna seguridad. Bueno, pues esto es lo que está pasando. Estos son los modelos que algunos proponen. Nos despedimos con el saludo cordial, don Aurelio. Gracias y un muchísimas saludo gracias. Todos. Y a todos ustedes, pues paz y bien.